18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque me trajiste con bien a casa. Señor, te pido, Dios, que guarde, Señor, a esta iglesia, Señor, que me has permitido el privilegio de pastorear y que la pueda pastorear conforme a tu guianza, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, que podamos recibir de tu palabra, que la podamos entender y podamos caminar en ella, Señor, y podamos atesorar lo que tú nos estás dando. Que podamos comprender que somos una iglesia especial, llamada para ir a ministrar al cuerpo de Cristo y a otros ministerios, Señor, que están necesitados. Abre el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que podamos nosotros caminar en tu palabra, Señor, y ser usados con poder. Vamos, levante su mano. Padre, que cada uno de los que esté aquí sea usado con poder, llevando la palabra de vida, Dios. La palabra que imparte vida, Dios. Bendice a cada persona, Señor, en este lugar. Derrama tu gracia, tu poder en cada uno de ellos, Señor. Guárdalos, protégelos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Le invito, por favor, que tome su asiento. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven en cualquier parte del mundo. Cuando salgo es cuando me doy cuenta. Le digo, saludemos a los hermanos. Si usted está ahí, salude, levante su mano, salude, bendiga, porque lo están viendo. Luego me dicen, los que están hasta adelante no saludan. Luego me dicen, los que están en medio tampoco saludan. Me dicen, los que están atrás se hacen los locos. No, saluda, y hasta se pusieron de pie, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Viendo esta palabra, le quiero compartir algo que me he podido percatar. Y leyendo esta palabra, el Señor nos advierte o advierte a Israel antes de tomar posesión de sus bendiciones. Escuche, antes de tomar posesión de sus bendiciones, Israel es advertido por Dios que deben de tener cuidado, porque van a despojar a naciones. Cuando viene la bendición, debemos de saber retener la bendición. Diga conmigo, retener la bendición. ¿Y por qué retener la bendición? Porque muchos pierden la bendición. Pierden la bendición. Dios no se la quita, la persona la pierde. De repente estaba yo compartiendo allá y les dije que una persona que había recibido la sanidad, Dios lo había sanado, pero su forma de caminar lo llevó a que volviera a regresar a la enfermedad y murió. Y platicando de este testimonio y de otro testimonio más, vemos como una bendición de parte del Señor, porque el Señor nos puede bendecir con una casa, con un auto, con una esposa, con un esposo, con hijos, con un trabajo. Nos puede bendecir con un ministerio, nos puede bendecir con salud, pero la gente lo puede perder. Y esa no es responsabilidad del Señor, es responsabilidad de nosotros. Dios le está advirtiendo a Israel antes de que entren a tomar la posesión de sus bendiciones. Le dice, tengan cuidado cuando ustedes vayan a entrar. Es como si Dios le dijera, tengan cuidado antes de ser bendecidos. Tengan cuidado antes de que venga la bendición. No vaya a ser que tú la vayas a perder. No, Dios te la quita. Tú la puedes perder. Diga conmigo, tengo que aprender a retener la bendición que Dios me da. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y le puede quitar, le puede arrebatar la bendición. Me acuerdo que me dijo una persona cuando yo estaba predicando, y predicando dije, a veces estamos en la iglesia y saliendo empieza el esposo y la esposa con mentadas de madre.
Empiezan a golpearse, empiezan a herirse, empiezan a pelear, empiezan a discutir. Desde que sales por la puerta, el enemigo te va a querer robar la bendición. El enemigo te va a querer robar la paz. El enemigo no va a querer que tú recibas lo que Dios tiene, que tú no lo retengas. Y fácilmente el enemigo muchas veces ha quitado la bendición. Y me acuerdo que un matrimonio me dijo: pastor, a veces estando en la iglesia estamos peleando. No podemos escuchar la palabra porque estamos discutiendo, estamos peleando. Y cuando salimos, llegamos a la casa, le digo, saliendo de la iglesia, pastor, llegamos y nos agarramos a golpes y nos empezamos a dar con todo. ¿A usted le parece algo normal? Para el mundo eso es normal, pero para nosotros que somos hijos de Dios, eso no es normal. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen por favor a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 2 en adelante. Y dice la escritura: así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado y lo trabajan las manos de un artífice con la suela. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco bien alguno. ¿Cuántos dicen amén? Ni tampoco te pueden hacer bien. ¿Y esto por qué lo dice el Señor? Porque en Deuteronomio capítulo 18, donde estábamos leyendo más adelante, dice: no hagáis lo que hacen las naciones allá, ni consultéis a magos, hechiceros, ni encantadores, ni adivinos. ¿Por qué? Porque podemos nosotros aprender las costumbres equivocadas de la gente que no conoce de Dios. Y esto me impactó porque a veces, siendo bendecidos, fácilmente el enemigo te lleva a las costumbres, te lleva, amado hermano, a la forma de pensar, a la forma de actuar de la gente que no conoce de Dios, o a veces de gente que conoce de Dios pero que andan en un camino errado, equivocado. Tengamos mucho cuidado cuando somos bendecidos. La bendición no es mala. Lo que está mal es no aprender o aprender lo que es incorrecto. Aquí Dios nos está diciendo: tenga cuidado de no aprender lo que hacen las naciones paganas. Cuando venga, déjeme parafrasear, cuando te venga la bendición, ten cuidado de retenerla y no aprendas lo que hacen los que no conocen a Dios. Cada que te viene una bendición, amados hermanos, estuve viendo cómo cada que vienen las bendiciones de Dios, llámese salud, llámese un trabajo, llámese prosperidad, llámese restauración, lo que usted guste y mande. Cada que viene una bendición, empezamos nosotros a ver el mundo. Como que hay una tendencia, cada que una bendición aparece, y en vez de retener la bendición, empezamos a ver el mundo. Déjenle pongo ejemplos. Hay gente que ha pedido ser bendecido. Señor, prospérame. Señor, bendíceme. Y cuando Dios los bendice, de repente está la bendición de Dios, porque Dios dice la palabra que te bendice en una forma extravagante, en una forma más que abundante, en una forma exagerada, que Dios te da lo que pides y aún más de lo que pides. ¿Cuántos dicen amén? Dije, Dios te da lo que pides y aún más de lo que pides te da Dios. Y eso no es malo, porque decía un hermano: yo le pido a Dios, no me des más para que no me aparte de ti, no me des menos para que no reniegue de ti. Le dije: no sé de qué religión vienes,
Pero el Dios que yo tengo, dice la Escritura, que te bendice más de lo que tú pides. ¿Cuántos dicen amén? El problema no es ese. El problema, amados hermanos, es que nosotros mismos, en cuanto somos bendecidos, nos empezamos a incapacitar. Empezamos a ver el mundo. Dios dice, no vean a las naciones que hacen cosas abominables, que empiezan a consultar, empiezan a aprender lo que no deberían de aprender. Entonces de repente he tenido matrimonios, he tenido hogares, he tenido personas que empezaron a ser muy bendecidos. Y en cuanto empezaron a ser bendecidos, se tiraron al mundo. Se tiraron al mundo. Y entonces cuando se tiraron al mundo, empezaron los adulterios, las fornicaciones, el alcoholismo, las depravaciones sexuales. Perdieron el rumbo de su vida. Y yo les dije, ¿qué daño les hizo la bendición? Y Dios me dijo, no fue la bendición. Fue el que cuando tú eres bendecido, mire, Israel iba a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Iban a entrar a una tierra en posesión. Iban a ser sumamente bendecidos. Dios los iba a respaldar delante de todo enemigo. Pero Dios les advierte, les dice, no hagan las cosas que hacen ellos. Pero resulta que nosotros, como hoy en día muchos cristianos están haciendo las cosas que hace el mundo. Y antes el mundo veía a la iglesia para dejar de practicar lo que practicaban. Pero hoy la iglesia me preocupa, porque hoy la iglesia está haciendo lo que hace la gente del mundo. No puede ser. No es posible. ¿Cómo es posible que siendo la iglesia del Señor no tengamos cuidado? Y he visto a muchas personas que con la bendición ha venido su perdición. Ha venido la maldición. Y no es culpa de Dios, porque Dios, ese no era el propósito. Es responsabilidad de cada uno de nosotros poder retener las bendiciones. Inclusive ahorita aquí, mientras usted recibe la palabra, usted debe de ser capaz de retener, porque el enemigo viene y se la puede robar. Le puede robar la palabra. Estando en aquel lugar, desde antes de que yo me fuera, Dios me dio una palabra para ellos y para el ministerio que fui a visitar. Y escuche, les dije, tienes que entrar en los medios, porque Dios te va a dar los medios. Me dijeron, es que estando en los medios, una mujer se levantó en contra de nosotros. Estábamos siendo muy bendecidos. Y se levantó junto con el esposo para levantar un falso testimonio en contra de nosotros. Lo que ellos estaban pretendiendo era que a través de ese falso testimonio, ellos conseguir papeles para quedarse en Estados Unidos. No importaba si dañaban una iglesia, si dañaban la vida del pastor, de su esposa y de sus hijos. Y dice, vivimos unas cosas terribles, pastor. Y tenían miedo y tenían temor. Porque cuando viene la bendición, el enemigo te la va a querer robar. El mundo se va a hacer presente. Y oiga, y los que lo estaban acusando eran cristianos y de la iglesia. Finalmente, Dios trajo grande bendición y sacó todo a la luz. Y estas personas, después de unos años, vivieron unas cosas de lo más terrible que se pueda imaginar. Pero no le quiero alargar la historia. Entonces ellos perdieron radio, televisión, todo. La iglesia estaba en un florecimiento. Y cuando yo llego, le digo, así te dice Dios. Y ellos se quedaron sorprendidos. El último día que estuve ahí, le dije públicamente, estamos en reuniones de líderes, Dios te dice esto, y que la radio tienes que entrar. Ese mismo día en la noche, recibí una llamada. Le estoy hablando de hace unos días. Unas horas después recibí una llamada de una chica que se congrega ahí, que tiene un programa de televisión de 1 hora. Le dice, pastor, yo estoy a punto de dejar la hora de televisión. Se la queremos dejar a usted. Es suya. Es suya.
es suya. Así es que al otro día que yo me regresaba, me dice, me acaban de avisar, se me abrieron los medios, se me abrió esto, pastor. Ellos estaban sorprendidos, tan sorprendidos están que querían que no me regresara, me querían cambiar boleto. Le digo, no, yo me tengo que ir a mi iglesia, pero pastor, usted tiene que regresar el siguiente mes. Le digo, no, ustedes tienen que estar allá. No, pastor, entonces el siguiente mes. Y ahora tengo que ir a dar escuela de liderazgo allá. Pero Dios se mueve poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes deben de ser capaces de retener la bendición y cuidarse del mundo. Cuidarse de las amistades, porque lo van a querer llevar para que usted pierda el camino. Mire, dice la Escritura, no aprendan el camino de las naciones. ¿Qué significa aprender? La palabra aprender en el hebreo, lamad, por primera vez aparece en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Acompáñenme por favor. Ahí aparece por primera vez este verbo. Dice, ahora pues Israel, escucha. Diga conmigo, escuchar los estatutos y los decretos que yo enseño para que los puedan ejecutar, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios, vuestros padres os da. Entonces, por primera vez aparece aquí el verbo lamud. Entonces, yo le quiero esta noche enseñar. Diga conmigo, enseñar. La palabra enseñar es doctrina. Enseñanza es doctrina. Por eso cuando en la Biblia, y mire cómo es la ignorancia de las personas en el Nuevo Testamento, dice no puede haber mujeres pastoras. La mujer no puede enseñar. Y yo les he dicho, ¿a qué te refieres con enseñar? ¿A qué te estás refiriendo con enseñar? Porque la palabra enseñar en griego, cuando se refiere ahí, no le he permitido a la mujer enseñar, es no le he permitido a la mujer dar doctrina. No que enseñe en nuestro español. La palabra es doctrina. La mujer no puede dar doctrina, el varón sí. Pero eso no significa que la mujer no pueda tener un lugar para enseñar. No estoy hablando de la palabra en español, enseñar, estoy hablando de doctrina. ¿Me dice amén? Entonces al apóstol Pablo lo que dice es que las mujeres no pueden asentar doctrina. Ese es trabajo del varón. No, pero no que las mujeres no puedan dar una enseñanza, sino de no sentar doctrina. Pero cuando la gente no lo sabe, no es que la Biblia dice, sí, pero eso dice en español, vete al griego para que veas lo que estaban diciendo, para que entiendas la palabra. Entonces, la palabra enseñar, amado hermano, ¿cómo se puede enseñar? ¿Cómo Dios nos enseña a nosotros? Y cómo el mundo también te enseña a ti. Número 1, oyendo. Diga conmigo, oyendo. Dijo Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, escucha. Una de las formas que Dios tiene para enseñar es oír. Y creo que en las escuelas los maestros nos enseñan con lo que hablan y nosotros escuchamos y recibimos, ¿verdad que sí? En el mundo escuchamos, a veces cuando escuchamos a personas, la fe viene por el oír. La palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios, la forma en la que tiene de darnos fe es escuchando, no viendo. Usted no puede recibir viendo, sino escuchando. Sino escuchando. Y no toda la Biblia, sino la palabra de Cristo. La palabra de Cristo produce fe. Dice amén. Cuando usted lee y escucha los evangelios, incluso Apocalipsis, porque Apocalipsis se le conoce como el quinto evangelio. Se le conoce como el quinto evangelio. De hecho, ¿cómo comienza Jesucristo? Bueno, ¿cómo comienza el libro de Apocalipsis? El libro de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan.
Los demás libros no dicen eso. Puedo pensar yo que ese es el libro más evangélico de la Biblia, Apocalipsis. Mire qué tremendo. Entonces, qué importante es, porque número uno, la enseñanza viene a través del oído. Pero también el perder el camino viene a través del oído, cuando nos detenemos en el camino y escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Dice la Biblia que hay falsos amigos. Hay falsos amigos. Y los falsos amigos te sacan por el oído. Por el oído. Entonces, la fe viene por el oír, pero el extraviarte también viene cuando oyes al que no tienes que oír. Dice la Biblia, el chismoso aparta a los mejores amigos. Y cuando se refiere a los mejores amigos, se refiere a Dios, lo va a apartar de tu vida. Una persona chismosa, no está Dios presente en su vida. No está. Y ten cuidado con el chismoso, porque por estar escuchando a quien no tienes que escuchar, te van a sacar del camino, te van a sacar de la gloria, puedes perder la bendición. Recuerde al profeta viejo y el profeta joven. Cuando el profeta joven escuchó al profeta viejo, lo sacó del camino, lo sacó. Y cuando Dios le había dicho al profeta joven, no te detengas en ninguna parte, ni comas en ninguna parte, ni bebas agua con nadie, sigue tu camino. Y el profeta viejo vino y dijo, Dios me dijo, y lo sacó y lo apartó del propósito de Dios. ¿Cuánta gente no ha apartado del propósito de Dios a hijos de Dios? Es lo más común cuando alguien te aparta del camino. Mire, por levantar una historia falsa, lo que pasó en este ministerio. Por levantar una historia falsa. Hoy tenemos comezón a través de las redes sociales de escuchar gente que ni siquiera conoce de la palabra de Dios. Incluso hasta la inteligencia artificial está en Google. Y usted está escuchando hasta lo que dice la inteligencia artificial y está errada. La inteligencia artificial puede ser muy buena para muchas cosas, pero está errada. Y la inteligencia artificial la van a ir perfeccionando de tal forma en el momento en que van a desaparecer todas las Biblias. La gente ya no va a usar Biblia, porque se va a ir directamente a consultar al internet, que es lo que están haciendo hoy la mayoría de los cristianos y predicadores. En vez de irse a la palabra de Dios, se están yendo a la inteligencia artificial. Y Google ya está la inteligencia artificial ya está en Google. Y si la inteligencia artificial está sacando la información de algunas Biblias distorsionadas, como la inteligencia artificial te puede dar unas figuras o unas revelaciones que no tienen nada que ver con la palabra, pero como lo dice la inteligencia artificial, la gente dice, esto yo lo aprendí. ¿De dónde? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo aprendiste? Está errado, está tergiversado. Y si una información te viene ahí torcida, te van a sacar del camino, te van a sacar del propósito de Dios. El escuchar lo que no tenemos que escuchar te puede sacar del propósito de Dios. Dice la Escritura, escucha la palabra y los decretos que Dios enseña hoy. Escucha. Entonces Dios quiere que aprendamos a través del oído, porque a través del oído se desarrolla y se afirma la fe. Pero también a través del oído te pueden sacar del camino de la fe. Número 2, ¿cómo dicen los maestros que es la enseñanza en la escuela? ¿Y qué es lo que mayor impacto causa en una persona? Diga conmigo, viendo.
La gente se guía más por la vista que por el oído, por lo que ven que por lo que oyen. La imagen visual, si yo le pongo imágenes visuales, van a quedar más grabadas que lo auditivo, porque lo visual trae un impacto, lo visual enseña. Los discípulos del Señor Jesús no solamente oyeron al Señor Jesús, sino que lo vieron. Diga conmigo, testimonio. Ellos fueron testigos auditivos y testigos oculares de los milagros que Dios hacía. Dice amén. Usted tiene que percatarse con su vista de lo real, no de lo aparente. Quiere decir que no solamente oyendo, sino viendo los milagros y prodigios, lo que ellos, amados hermanos, estaban haciendo es que veían al Señor Jesús, que lo que veían iba de acuerdo con lo que ellos oían. Diga conmigo, lo que yo oigo tiene que ir de acuerdo con lo que yo veo. Porque si tú dices, el pastor, un hermano, dice que es cristiano, pero te fijas cómo es su forma de caminar. Con la boca dice una cosa, pero sus hechos manifiestan otra. Entonces Jesucristo, lo que hablaba, que los discípulos oían, iba de acuerdo con sus dichos y con la palabra que él predicaba. Dice amén. Si la palabra que tú oyes no está de acuerdo con la forma que tú estás viendo de vida, deberías de decir cuidado, cuidado, porque hoy nos dejamos ir mucho por la vista y descuidamos el oído. Por eso, número uno, diga conmigo, el oído, lo que escuchamos, tiene que producir fe en nuestra vida. Y lo que escuchamos debe de estar de acuerdo con lo que estamos viendo. Si yo te hablo de fe, dice el apóstol Santiago, muchos dicen que tienen fe. Y yo les digo, muéstrame tu fe. Sin obras, ¿qué obras tienes? ¿Qué fe tienes? Porque es fácil tener fe cuando todo está bien, cuando no hay enfermedad, cuando tu trabajo está bien, cuando los negocios van bien. Es fácil tener fe cuando tú estás tranquilo, pero cuando estás en medio de la tormenta, cuando la tormenta está azotando, cuando sientes que todo se te viene encima. Los amigos de Job vieron a Job y dijeron, tienes pecado, por lo que estaban viendo. Por lo que estaban viendo. A veces es fácil juzgar por lo que vemos, pero no solamente es lo que vemos. Diga conmigo, el oído. El oído. Dice la palabra que con todo eso Job no pecó delante de Dios. No pecó. Y nosotros tenemos que saber, amado hermano, que lo que nosotros oímos tiene que ir de acuerdo con una forma de vida. Porque ¿de qué te sirve tener aquí a una persona que nada más te está motivando, te está diciendo, te está hablando, pero lo que dice no está de acuerdo con su vida? O no ha hablado lo que ha vivido. Yo le compartía allá, le decía, yo te puedo hablar de sanidad, porque Dios me ha dado sanidad. Y le empecé a dar varios testimonios que también se los he dado a ustedes. Yo le dije, yo te puedo hablar de prosperidad, porque Dios me sacó de la pobreza y sé que Dios prospera. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te puedo hablar de restauración, porque sé que Dios restaura. Y te puedo hablar de liberación y te puedo hablar de protección, porque lo he vivido. Y las palabras llevan unción. Pero así como en lo bueno, también en lo malo. Cierta iglesia en cierto lugar, en cierto país, yo le dije, debes de tener cuidado,
Porque muchas veces lo que se habla en un púlpito se transmite, se ministra y se imparte en las vidas. Y si una persona está aquí con un espíritu de adulterio, aunque la iglesia no lo sepa, más de la mitad de la iglesia va a estar en adulterio. En cierto lugar, en cierto país, una iglesia muy influyente salió en la televisión, descubrieron de último a un pastor con relaciones homosexuales, con evidencias, y el pastor nunca se arrepintió, confesó y dijo: es cierto, pero la iglesia ya estaba con la mitad de la iglesia, estoy hablando de una iglesia de más de 5,000 miembros, con problemas de depravación sexual, entre fornicaciones, adulterio y problemas de identidad sexual. Porque llevaba el pastor más de 10 años ocultando eso. Y durante 10 años estuvo ministrando. Y la gente no lo sabía, pero lo recibía. Se le impartía en su corazón. Porque así como es para lo bueno, también es para lo malo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado a quien escuchamos. Porque no sabes qué te puede estar impartiendo en tu vida. Me dice: ¿cómo podemos reconocer? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos saber si algo está bien? Le digo: es muy difícil, pero el Espíritu te da testimonio. Dice la Escritura: por sus obras, diga conmigo, por sus obras. Las obras son evidencias, los conoceréis. A mí me enseñaron en el trabajo: si tú ves algo que se mueve como perro, y mueve la cola como perro, y come como perro, y ladra como perro, ¿qué será? Pues perro. Si las obras están mostrando quién eres tú, quién eres tú, tus obras, tu forma de vivir, ponen en evidencia el Dios que tú tienes. Podemos decirle a la gente: yo soy cristiano, de cuna cristiana, como Pedro, nunca nada inmundo ha entrado por mi boca, pero tu forma de vivir no va de acuerdo con lo que dices. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no va de acuerdo lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Y Jesucristo nuestro Señor, si algo le enseñó a los discípulos, es que todo lo que estaban escuchando de Jesús estaba de acuerdo con lo que ellos veían. Ellos veían al Hijo de Dios cuando levantaba las manos y había milagros. Veían al Hijo de Dios y había multiplicación. Veían al Hijo de Dios y había liberación. Y decían: verdaderamente es el Hijo de Dios. Vieron a Jesús en medio de la tormenta. Fe es cuando tú ves a Dios en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de una enfermedad de muerte, en medio de una necesidad. Ahí es la fe. Ahí es cuando sale la fe. Dijo el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras. No me digas que tienes fe. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar que por lo que Dios ha hecho en mí, te voy a mostrar mi fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú ves, yo le decía, las obras. Número 2, ve a su familia. Ve a la familia. ¿Cuántas veces hemos visto a un ministro que dice: yo soy doctor en teología, tengo títulos, tengo esto, tengo el otro, tengo aquello, y bla, 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 y tiene 3 divorcios? Bla, 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 y sus hijos no están en la iglesia, porque tu primera iglesia es tu familia. Y yo le he dicho: ¿cómo puedes estar ministrando y administrando la iglesia del Señor si no eres un buen administrador de tu casa? ¿Por dónde empieza? Le digo: ve su casa. Observa si los hijos, si la esposa, si la familia no está involucrada en la obra. Entonces, ¿y hoy cuánta gente no vemos así?
Es que yo amo a Dios y pues la salvación es personal. Allá ella, allá mis hijos. No, 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 no. Es que tú tuviste desde el principio tu primer iglesia. Tu primer iglesia es tu casa. Dijo el Señor. El que desea obispado buena cosa desea, pero primero debe de ser un buen administrador de su casa. Si no, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? Si a la esposa no le dan de comer, si a los hijos los descuidan, dice, si no es hombre de una sola mujer, si es dado al vino, si es pendenciero, hay señales, diga conmigo, señales, evidencias. Nuestros dichos deben de ir de acuerdo con nuestra forma de vida, porque la forma de vida es el testimonio del Dios que tenemos. Y Jesucristo estaba dando testimonio de que verdaderamente el Padre y Él eran uno solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Y esta tercera, si la primera la descuidamos y la segunda la descuidamos, la tercera aún es peor. Y digo es peor porque no ponemos y no prestamos atención. Fíjese que este viaje me acompañó mi hijo. Y yo les dije, tiene que predicar él. De hecho, antes de que predicara yo, predicó él. Él fue el que abrió. Él fue el que abrió. Y cuando predicó, causó tanto impacto que después de 3 días me seguían hablando de lo que él predicó. Y yo le dije a los hermanos, ¿se dieron cuenta? Porque él habló un poquito del legado y de la situación que vivió José y cómo es que José llegó a ser señor de la tierra. Y habló de varias cosas interesantes, pero entre una de ellas, él en un libro cristiano empezó a darse cuenta de los testimonios y decía, un gran mentor, un gran hombre de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Tu vida, todo lo que tú practicas y todo lo que tú haces hoy está influenciada por las 5 personas más cercanas que tienes en tu vida. Las 5 personas más cercanas en tu vida son las que te han influenciado para vestir, para hablar, para actuar y vivir como vives. Yo le invito esta noche, reflexione quiénes son las 5 personas que están más cerca de usted, incluyendo a papá y a mamá. Ya sea que sea bueno o que sea malo. Si el papá trae problemas de alcoholismo, de pornografía, de prostitución, de adulterio, y es el más cercano al hijo, ¿qué cree que cómo va a ser el hijo? Creo que no me están escuchando hoy. La Biblia dice, desechando toda vana manera de vivir de vuestros padres. Y si tu papá es un mentiroso, y si el que está más cerca de ti es tu mejor amigo, pero el mejor amigo tiene problemas de drogas, de alcohol, es mentiroso y es ladrón. Hay un chico ahorita en la cárcel en los Estados Unidos que no hizo nada, pero por andar con los que estaban, le pusieron 17 años de cárcel y el chico tiene 17 años en Estados Unidos y no lo pueden sacar. Y se comprobó y todos lo dijeron que él no hizo nada, pero dijeron, por estar con él, estás ahí. Está viviendo la misma vida que está llevando el que asesinó. Las personas que más te influyen en tu vida, por lo menos son 5. ¿Quiénes son? Tu maestro, tu novio, tu novia, tu pastor, puede ser tu pastor. ¿Quiénes son? ¿Tus amigos? ¿Tu hermano? ¿Quiénes son los que te están influenciando en tu vida para pensar como piensas, actuar como actúas,
vestir. ¿Por qué cree que los niños, los jovencitos, ven a la artista y quieren vestirse como ella? Porque están influenciados. Y muchas veces ven de repente al fulano de tal que parece un espantapájaros, pero como tiene mucho dinero y es famoso, todo el mundo quiere ser, y están escuchando las canciones. Y digo, ¿y quién es ese fulano? Ay, es que no lo conoce. La chamacada está cantando sus canciones tan horribles, tan feas, pero como está de moda, ahí están todos influenciados, peinándose como se peina, horrible, porque no le queda de otra. Tiene el pelo todo, tiene pelos necios, tiene pelos valientes. Ni uno se le hace para atrás, todos se le hacen para adelante. Pero ahí está todo mundo siendo influenciado. ¿Quiénes son las personas que más te influencian en tu vida? Porque tú eres el resultado y el producto de ellos. Si tú te juntas con gente de éxito, yo les platicaba y se los he platicado a ustedes, la gente de éxito se junta con gente de éxito. La gente que conoce de Dios, que es usada, que es ungida, se junta con ungidos. Aún entre los pastores, ¿sabes qué? También, ahí nos vamos, porque si eres un pastor que nada más te gusta andar en la jerga, ahí en el chacualeo y en la foto, ¿qué tenemos en común? Es que tú te separas, es que tú no te juntas. Le digo, es que ¿qué hago con ustedes? Traen otra cosa, traen otro rollo. Yo estoy pensando en mandar un mensaje, que la gente se convierta, que la gente vea a través de tu vida al Cristo de poder. La gloria de Dios se tiene que ver a través de tu vida, de tu testimonio, que lo que hablas va de acuerdo con los hechos. Pero si te vas a juntar con gente, te puedes juntar con personas que te saquen, y eso fue lo que le pasó a Israel. Porque dijo, cuando lleguen ahí, no sean influenciados, porque la gente te puede influenciar. Mi abuelita decía, hijo, mi mamá también me lo decía, hijo, es bueno andar en la lumbre y no quemarse. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido para ser puestos, para hacer luz en medio de las tinieblas, pero no para que las tinieblas te absorban, sino para que tú resplandezcas y la luz de Jesucristo se vea a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, el juntarnos con personas, de repente copiamos formas de pensar del jefe de trabajo, de los compañeros. Los compañeros de repente, aquí vienen cristianos que dicen, sufro mucho, pastor. ¿Por qué sufres? Porque mis amigos me hacen burla que no soy como ellos. ¿Y cómo son ellos? Ellos se van todos los viernes a la fiesta y luego pues se gastan todo lo que tienen y luego pues se acuestan con otras mujeres. ¿Y ese es tu sufrir? ¿Eres bruto o qué? ¿O te estás haciendo tonto? ¿O eso es lo que quieres? Por eso es tu sufrir. Porque te gustaría hacer lo que ellos hacen. Porque Dios nos ha llamado a ser diferentes a los demás. Dios nos llamó a conquistar, no a ser conquistados. Israel, te llevo a una tierra prometida para que conquistes, para que derribes, para que seas Señor, no para que el mundo te absorba y seas como la gente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le dijo, no aprendan. Las personas a veces no entendemos que consciente. Acuérdense que en el alma hay tres cosas: la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Tres cosas, apréndalo. Y tú puedes tal vez estar consciente de algunas cosas, pero en tu subconsciente o en tu inconsciente te pueden estar ministrando algo. O puedes venir aquí producto y puedes de repente tener manifestaciones en tu vida de lo que te grabaron en tu subconsciente. Tú estás consciente de algunas cosas, pero hay cosas de las cuales no estás consciente. Sin embargo, están ahí y se pueden manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque te pueden estar sembrando en tu vida
conductas, formas de hablar, formas de pensar, formas de vivir que a Dios no le agrada. Entonces, el verbo lamad, que significa aprender, aprender. En todos los casos donde aparece el verbo lamad, escúcheme, en todos los casos que aparece el verbo lamad, están en el libro de Deuteronomio y en el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque Dios hace énfasis pedagógico. Cada que yo estoy hablando de pedagógico, estoy hablando de maestro, de enseñanza, de instrucción. Cada que Deuteronomio y Salmos están hablando, y sobre todo en este Salmo, está hablando de pedagogía, de enseñanza, de instrucción, de dirección. Y por consiguiente, oiga, Dios hace énfasis en estos libros. El énfasis en estos libros es la enseñanza. Enseñanza que Dios quiere que aprendas de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Por consiguiente, la enseñanza va a permitir la preservación de la fe en lo que te han enseñado y en lo que has creído. Voy a repetirlo una vez más. La enseñanza hace énfasis en la preservación de la fe. La gente pierde la fe. Cuando una gente está perdiendo la fe, es porque está perdiendo la enseñanza. Es porque empezó, no es nada más por el problema, no nada más es la tormenta. Los discípulos estaban en la tormenta con el Señor Jesús y los discípulos habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto multiplicaciones y Dios le dice, suban a la barca. Y cuando subieron a la barca, vieron la tormenta. ¿Y para cuándo es la fe? Diga conmigo, para la tormenta, para la adversidad. Cuando hay problemas, cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas parece que están imposibles, ahí está la fe. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Oiga, si usted cree que va a recibir fe solamente porque ve milagros, usted va a decir, yo vi como una persona sanó en la iglesia. Sí, vas a tener cierto nivel de fe. Cuando te compartan algo, vas a decir, sí estoy creyendo. Tal vez te están ministrando algo de fe. Pero la verdadera fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dice amén. Yo le he compartido mucho a la gente. Le digo, tú no puedes vivir de la fe de otro. Tienes que tener tu propia experiencia. Tienes que pasar por tu propio proceso. La fe de otro te va a ayudar, te va a alimentar, te va a motivar, te va a enseñar, te va a testificar, pero tú tienes que tener tu propia fe y tu propia experiencia. Y entonces el Señor Jesús, cuando los vio en medio de la tormenta, gritaban, y más cuando lo vieron caminar en las aguas, y se espantaron, dijeron, es un fantasma. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos perdido la fe, hemos estado perdiendo la enseñanza de Dios. Y cuando nosotros empezamos a perder la enseñanza de Dios, la fe no es preservada en nuestra vida ni en nuestro corazón. Lamad, oiga, significa enseñar, acostumbrar, aprender, instruir. Entonces Dios quiere enseñar a su pueblo. ¿Con qué propósito? Que el pueblo se afirme en su fe. La enseñanza, lamad, te afirma, te asienta en la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Diga conmigo, para poder recibir las bendiciones, caminando en la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando tú eres bendecido, tienes que conservar la bendición.
Cuando somos bendecidos, el enemigo escuche. Y aquí mucha gente no le gusta eso. Entonces, que mejor no ser bendecido. ¿Usted no quisiera ser bendecido? Porque cuando es bendecido, el enemigo aparece para robarte la bendición. O el enemigo va a poner situaciones para robarte la bendición. ¿Para qué? Para que tú no seas bendecido. Ay, pastor, yo no quisiera que apareciera. No, mejor dígale a Dios, quisiera que mi fe fuera afirmada para poder, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que habrá días malos, pero que si nosotros nos mantenemos en la fe, dice la Escritura, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo le puede resistir? Diga conmigo, creyendo, teniendo fe, estando firme en la palabra que Dios me está dando. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, el diablo atacó a Jesús y Jesús menguó. No, él estaba firme en la palabra de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo te va a querer robar la bendición, te va a querer sacar del propósito. Dice Deuteronomio 18:9, que es con el que comenzamos: no aprendan. ¿Por qué? Porque bien tú puedes aprender lo que no debes de aprender. Dije en esta hora, tú puedes aprender lo que no deberías de aprender. Muchos dicen, es que ustedes ya están grandes, yo soy joven. Y yo quisiera tener también mis experiencias. Y yo le digo, el tener experiencia en la vida no significa que tengas que pasar por algún lugar para darte cuenta si es bueno o si es malo. El mismo sentido común y la misma vida nos enseña que hay cosas por las cuales no necesitas pasar para poderlas aprender. O le he dicho a muchos, o necesitas ser un drogadicto para aprender que no deberías de ser drogadicto. ¿O necesitas matar a alguien para darte cuenta que no deberías de haber asesinado a alguien? Creo que no me están escuchando hoy. Hay cosas que el mismo sentido común te dicen que no están bien. Y entonces, jóvenes, es que yo quisiera saber qué se siente tomar. ¿Será necesario tomar para que no te conviertas en un alcohólico? ¿Será necesario que tengas problemas de depravación sexual para que digas, ese no era lo que yo esperaba? ¿O te convertiste en eso? Un joven que un día llegó y me dijo, pastor, yo soy homosexual. ¿Y por qué eres homosexual? Yo no era, pero fui violado. Y fui violado varias veces. Y me hice homosexual por eso. O sea, por una experiencia. Y en este caso, una mala experiencia. Pero ¿acaso no todos hemos tenido malas experiencias en la vida? Y por tener una mala experiencia, ¿vas a seguir en la mala experiencia? Y él me dijo, tengo SIDA. Y pastor, estoy aquí porque yo escucho todos sus programas de radio. No me pierdo uno. Mire, lo que no se da cuenta usted, lo que hace la radio, la televisión. Por eso es una forma de expandir el reino de Dios y que la gente escuche de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego entonces, tú no eres homosexual porque te sientas homosexual. Dice, no, lo hago por venganza. ¿Y por qué por venganza? Porque tengo SIDA. Y como yo tengo SIDA, todos los que se meten conmigo van a tener SIDA. ¿Y sabe qué, pastor? Yo tengo más de 2,000 relaciones homosexuales en el año. Más de 2,000. ¿Sabe qué significa eso? Que más de 5 veces al día él tenía relaciones sexuales con cualquier tipo de persona. Y él dice, puede ser con adultos, con ancianos, con niños, con jóvenes, con mujeres, con hombres, con animales, no me importa. Pero a todos les voy a pegar el SIDA. Porque su corazón estaba dolido. Estaba lastimado. Le dije, hijo, Cristo es la solución. Tengo SIDA, me voy a morir. Le digo, yo sé que Dios te puede sanar del SIDA. Yo sé porque yo lo he vivido. Yo he visto gente aquí que sana del SIDA.
Y él dijo, lo voy a pensar. Pero su corazón estaba lastimado, estaba herido. Entonces, a veces aprendemos lo que no debemos de aprender. Y dijo el Señor, no aprendan de lo que esas naciones les tienen que enseñar. No hay necesidad de que aprendan el camino de esas naciones. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que enseñanza, dice en Tito capítulo 2 versículo 1, enseñanza es doctrina. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hoy incluso en las iglesias no se está enseñando la sana doctrina. Se están enseñando otras cosas. Hoy la iglesia está enseñando el mundo. Hoy la iglesia le está enseñando a la gente ser como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque hoy, antes la gente, por ejemplo, venían todos los tatuados a la iglesia y decía, yo me tatué, ¿qué puedo hacer? Nada, nada. Hay otros tatuajes que están en el corazón. Y no tengas pena. Dios te ama tal y como eres. Y eso tú lo hiciste en el pasado. Y eso puede testificar de lo que tú eres hoy. Pero hoy la gente en la iglesia se está tatuando. Los cristianos se están tatuando. Se están perforando. Es que yo soy cristiano, me pongo un verso bíblico. Perdóname. Perdóname, si la gente que estuvo en el mundo está queriendo salir del mundo y ahora estamos viniendo a la iglesia y estamos gente que está en la iglesia y que quiere lo del mundo. No lo entiendo. Muchos me dicen, pastor, si yo me pudiera quitar los tatuajes me los quitaría. Hoy ya hay tecnología que te los quita, pero dices, es muy caro, pastor. Le digo, no te preocupes, tú eres hijo de Dios. Tú estás sellado con la sangre de Cristo. Sin embargo, hay otros que traen tatuajes, pero dentro en el alma y no se ven. Y no se ven. Y traen un tatuaje ahí adentro que Dios quiere borrar con su sangre preciosa. Hay algunos que están marcados en su alma porque desde niños recibieron algo. O alguien les hizo algo. O tuvieron una mala experiencia. Y están marcados en su alma. Eso Dios sí lo borra. ¿Cuántos dicen amén? Hoy mucha gente que no conoce a Dios se quiere convertir a Cristo para cambiar su vida. Pero hoy en la iglesia se están convirtiendo al mundo. No es posible. Dice la Escritura, pero en cuanto a ti, le dice el apóstol Pablo a Tito, enseña, diga conmigo, doctrina. La palabra enseñar es doctrina. No está hablando de una enseñanza magisterial, está hablando de doctrina. Enseña, asienta doctrina. Porque hoy en la iglesia carece de doctrina. No saben los fundamentos de Dios, desconocen. Oiga, ¿por qué es esto? ¿Por qué hay que aprender del Señor? ¿Por qué tenemos que aprender del Señor y no del mundo? Porque el mundo te va a sacar del propósito. El mundo te va a absorber y te va a quitar de las bendiciones de Dios. Aprender del Señor es para creer y preservar, conservar la fe. Dice amén. Dice Dios en Deuteronomio 18:9, no aprendan de las naciones, porque si ustedes aprenden de las naciones, entonces, escúcheme, te van a extraviar de la fe. Y hoy hay cristianos que están extraviados. Ya no saben lo que es bueno, lo que es malo, inclusive lo que es malo, le están llamando bueno. Por ahí hay iglesias que se han convertido en bares porque dicen, para jalar a los jóvenes. Entonces hoy en las iglesias estarán tratando de jalar a la gente con el mundo. Y lo nacido de la carne, carne es. Dije esta noche, y lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es.
¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos tratando de jalar a la gente con música, con letra cristiana, pero con música del mundo. Así no es. Así no es. Entonces, cuando nos extrañamos en la fe, se pierden las bendiciones. Y esto es lo triste, que muchos han perdido su bendición, siendo creyentes. Dios tenía para Israel la tierra de sus bendiciones, la tierra que fluía leche y miel. Israel, aunque estaba en la tierra de las bendiciones, había perdido la bendición. Tú puedes estar en el lugar correcto, pero perdiste la bendición. Te extraviaste en la fe. ¿Y cómo podemos ver esto? Vemos que Israel, antes de entrar a la tierra, Dios le dijo, tienen que ser capaces de retener las bendiciones que yo tengo para ustedes. Antes de que entrara usted por esa puerta, Dios ya tenía bendiciones para usted. El problema es que no somos capaces de retenerlos. A veces escuchamos una palabra, salimos y la palabra que Dios tenía para ti, porque tal vez, así como ese testimonio que le conté, que en cuestión de horas, yo declaro en esta noche que en cuestión de horas te va a venir una respuesta. Dije esta noche, en cuestión de horas te va a venir una respuesta. Es más, mientras tú estás aquí, la respuesta del Señor ya llegó. Ya llegó. Pero muchas veces cuando cruzamos la puerta, perdemos hasta la palabra. Dejamos de recordarla, dejamos de vivirla y dejamos de recibirla. Israel entró a la tierra que fluye leche y miel. Estaba en la tierra donde fluye leche y miel y perdió la bendición. ¿Se puede perder la bendición? Sí. ¿Por qué? Porque Israel empezó a huir. Dijo, tengan cuidado cuando ustedes estén en el mundo. Tengan cuidado cuando estén en el mundo, porque van a escuchar cosas que no edifican, cosas que no te sirven. Una persona que estás escuchando te puede sacar del propósito de Dios. Como ese jovencito que se comprobó que él no hizo nada, pero estuvo con el que asesinó, hoy está en la cárcel. Solo un milagro de Dios lo puede sacar. Y escúcheme, llegó una palabra para él y le dijeron, en 5 años Dios te va a sacar de ese lugar. Y va a suceder. Y va a suceder. Aquí la cuestión es, hasta 5 años en ese lugar es terrible. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es más, hasta 1 mes estar en ese lugar es terrible, porque ustedes creen que Dios quiera que ese es el propósito para ustedes. Después Dios nos tiene que componer la plana de nuestra vida, pero nosotros debemos ser capaces de retener. Y creo que esta noche vienen bendiciones para el pueblo de Dios. Si le puede creer a Dios, ¿cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces ellos iban a ver, iban a oír, pero también iban a ver lo que ellos practicaban. A veces cuando estás viendo al adúltero, al fornicario, al alcohólico, fui a la pachanga, vieras qué pachangón, tú dices, oh, se la pasó, uff, sí, pero mientras él se la pasó así, hay una esposa en casa, hay unos hijos que tienen que comer, y él se gastó todo lo que tenía de sus hijos para comer. Él no te va a platicar, dejé a mis hijos sin comer, engañé a mi esposa, tal vez hasta una enfermedad sexual se le pegue. Pero nada más vemos, entonces Israel, cuando entró a la tierra de sus bendiciones, escuche, cuando tú vienes a ser bendecido, tienes que tener cuidado de lo que oyes, de lo que ves y de con quién te juntas. Israel empezó
a oír, empezó a ver y empezó a tener comunión con las naciones de las cuales Dios le dijo: no aprendan de las naciones paganas. ¿Y qué fue lo que pasó? Israel no conservó la fe. Cuando no conservas la fe, has dejado de creer en Dios. Hay gente que dice: ¿y qué tiene de malo divertirse? Nada, pero en la forma en la que lo hacen no es correcta. Dije esta noche, no tiene nada de malo divertirse, pero como lo hace el mundo, no es la forma correcta que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que decirlo. Pero muchos jóvenes dicen: es que yo quisiera. Por eso, dime, ¿quién está influenciando en tu vida? ¿Quiénes son tus ídolos? Porque hay gente que dice: mi ídolo, Cristiano Ronaldo. Ay, ¿cómo le dicen? El piojo. ¿Cómo le dicen? El bicho. Sigue siendo un piojo. Sigue siendo un animal rastrero. Y no cristiano, estoy hablando del apodo. Oiga, ¿cuál es tu ídolo? Yo quiero tener el lavadero de Cristiano, pero también los dólares de Cristiano, y también los Lamborghinis de Cristiano, aunque no las broncas de Cristiano. Pero ¿a quién estamos viendo? ¿A quién ven los jóvenes? ¿Quién los está influenciando? ¿Quién influencia en tu vida? Dime quién es. A un niño le preguntan: ¿quién es tu héroe? Superman, el hombre araña. Eso decíamos antes, hoy no. Hoy decimos el narco, la fulana de tal que sale enseñando las pompis con la falda hasta acá y sin ropa interior. Ese es el ídolo. Y quieren así ser las jóvenes. ¿Quién es tu ídolo? Cuando un niño, su ídolo debería de ser su papá, porque ven a su papá que sigue a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, a mí me asombra Isaac, porque dice: y Abraham entregó a Isaac. Isaac, cuando usted ve esa historia, usted dice: pues ¿cuántos años tenía Isaac? Ha de haber tenido 4 años para que su papá le dijera: mira, te voy a dar una paletita, pero súbete ahí, porque ya lo iba a sacrificar. No, Isaac, ¿sabe cuántos años tenía el muchacho? El jovencito Isaac, entre 23 y 26 años. Y hoy qué hijo de esa edad se sujeta a su padre. Cuando su padre le dice: hijo, vamos a hacer... No, de tú, yo no voy allá a esa iglesia. Si hoy hay chamaquitos aquí de 14, 16 años, sentadotes ahí, jovencitos aquí, niños de 10 años que le pegan a su mamá y se le van a golpes a la mamá, al papá, porque los dejan hacer lo que quieran en la iglesia, sobre todo. Y ahí está el niño distrayendo a la mamá, al papá. ¿Por qué no le enseñan a sus hijos a comportarse en la iglesia y aprender de la palabra de Dios? Enseñemos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: enseñanza. Israel, escuche, Jueces capítulo 2, versículo 11 al 15, para ir terminando. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo, oiga, en la tierra prometida de sus bendiciones, donde Dios les dijo: no lo aprendan. Van a ser bendecidos, pero no aprendan. Si Dios te da 5 millones de dólares, ¿para qué los quieres? ¿Para hacer todo lo que hace el mundo? Dios te está bendiciendo para usarte como medio de bendición también. Dije en esta hora, para bendecirte y para bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Abraham, te voy a usar como un medio de bendición para los demás.
No te está bendiciendo Dios para que te vayas a adulterar, a fornicar, para que siendo cristiano te conviertas en un alcohólico, en un drogadicto, en un adúltero, para que te pierdas ahora en el mundo. Dios te está bendiciendo y te va a bendecir mucho más si tú sabes usar la bendición. Pero si no sabes usar la bendición, la vas a perder. Dice la Escritura: entonces los hijos de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y se fueron a servir a otros dioses. ¿Y dónde está el Dios del cual les dijo: les voy a enseñar? Aprendan los estatutos, los decretos de Dios. ¿Dónde estaba Israel entonces? ¿Qué pasó con la bendición? ¿Qué pasó con lo que Dios les dio? Voltearon su corazón. Hay una advertencia que Dios nos dice: yo tengo que bendecirte, pero tu responsabilidad es cuidar la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo. Y abandonaron al Señor, el Dios de su padre, de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a la ira al Señor. Siguiente versículo. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de ladrones que los saquearon y fueron vendidos, fueron esclavos en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Una pregunta: ¿cuántos están angustiados esta noche? Tú no tienes por qué estar angustiado si tú estás en los caminos del Señor. Si tú estás en los caminos del Señor, por malas noticias que te hayan dado, por malas tormentas o adversidades en las que tú te encuentres, tú sabes perfectamente, porque cuando tú estás caminando en la palabra del Señor, la fe se conserva. Sigues creyendo que Dios, su mano poderosa, te va a bendecir, te va a sacar de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando has perdido la fe, vives con angustia, con temor, con dolor, con zozobra. ¿Cuánta gente está estresada? Oiga, desde hace años vengo anunciando, desde el 2000, vengo anunciando para el 2020, ya estamos en el 2024, ese tiempo ya pasó, ya lo anuncié y llegó. La segunda causa de muerte a nivel mundial va a ser el estrés. El estrés está provocando muertes terribles. Y cuando tú te estás estresado, el sistema inmunológico desciende. Y cuando el sistema inmunológico desciende, te ataca el cáncer. No sé cuántos tengan cáncer aquí. Te atacan los infartos. Empiezan los problemas en las vías respiratorias. Empieza la diabetes. Te atacó el sistema inmunológico, descendió, porque tú te duermes con angustia, con temor, con terror. La mano de tus enemigos está sobre de ti. No es que el Señor hiciera algo malo. Cuando nos salimos de la mano de Dios, simple y sencillamente te saliste tú. La mano de Dios ya no está contigo. La mano de los enemigos está sobre de ti. Porque no supimos retener. Muchos jóvenes que se han casado hoy no supieron retener su matrimonio. Han perdido su matrimonio. Han perdido su hogar. Han perdido su familia. Porque no supieron retener. Muchos han perdido la bendición, han perdido hijos, han perdido trabajo, han perdido la sanidad, han perdido empleos, han perdido casa. Hasta que Dios levante un hombre
como autoridad en tu vida y vuelva a desatar la bendición sobre de ti. De eso vamos a predicar el domingo, no se la pierda. No vaya a ser como los del domingo que no vienen los jueves, no vaya a ser de los del jueves que no vienen los domingos. Porque el domingo va a haber una predicación de esto. Entonces Dios levantaba un hombre que era una autoridad para desatar la bendición y regresar la bendición. Hay una buena noticia, la bendición puede volver a ti. Dije en esta hora, la bendición puede volver a ti, la sanidad puede regresar a ti, la prosperidad puede regresar a ti, la libertad puede regresar a ti en esta hora, la paz puede regresar a ti en esta hora. Dije en esta hora, en este día. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. La bendición no es prostitución. El pueblo se prostituyó. La bendición no es perdición. El pueblo se perdió. La bendición no es maldición. El pueblo trajo la maldición sobre de sí. La bendición Dios te la da para que tú vivas y vivas con paz. ¿Qué es la bendición? Oiga, la bendición es conservarla, porque la bendición trae unidad, trae honra, trae salud, prosperidad y paz. ¿Quieres recibir la bendición esta noche? Póngase de pie, lo invito a que se ponga de pie. Póngase de pie esta noche. Y le invito en esta noche. Yo le conté el testimonio. Porque mire allá, fui a una iglesia profética donde hay milagros tremendos. Pero lo que sucedió, se impactaron. Me dijeron, apóstol, no se vaya. Le digo, sí me tengo que ir, porque tengo hijos allá. Así como ustedes son hijos, también allá son hijos. Prometo regresar, si Dios presta la vida y pone los medios. Pero hoy estamos aquí, iglesia. ¿Por qué no aprovechamos? Ya se dio cuenta, a veces tengo que salir. Y creo que Dios quiere desatar una bendición esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no levanta sus manos? Y si usted es de las personas que ha perdido la bendición, perdió lo que una vez Dios le dio hijos, y hoy sus hijos están en el mundo. Hoy sus hijos están sin Dios. Está perdiendo la salud. Tal vez no tenga paz. Tal vez usted esté angustiado, esté afligido, esté estresado, esté enfermo. Manuel, Dios te va a devolver la salud. Te va a devolver la salud. Yo compartí allá, le digo, puede haber un diagnóstico médico. Y los médicos pueden decir, aquí hay un diagnóstico, pero tú puedes ser exento de síntomas. Oh, Ramashita, Ramashanda, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Hay gente que nos está viendo a través de los medios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios puede devolverte lo que perdiste, iglesia. Dios puede devolverte la salud, puede devolverte la paz, la honra, la prosperidad, la libertad. Levante sus manos en el nombre de Jesús y dígale, Señor, me he desviado, he dejado de aprender, he dejado la enseñanza de la palabra. Señor, dejé de escuchar. Señor, empecé a ver cosas que no tenía que ver. Empecé a juntarme con personas que no me tenía que juntar. Y eso me sacó del propósito de Dios. Israel salió del propósito de Dios. Dios no tenía para ellos ese propósito. Dios les advirtió antes de.
Le dijo, no aprendan eso, no lo aprendan. Iglesia, ¿por qué no desechas hoy lo que mal has aprendido? Dios tal vez no quiso nunca pasarte por una experiencia, por una situación. Y te puedo asegurar que muchas experiencias, levante sus manos, oh Ramachita, Ramachita. Dios quiere hacer milagros esta noche. Dios quiere componernos la plana. Tal vez nos desviamos, nos desorientamos, hemos cerrado, hemos fallado, dejamos de escuchar a Dios, empezamos a poner nuestros ojos en cosas que no eran, empezamos a juntarnos con personas que nos empezaron a sacar, empezaron a influenciar mal nuestra vida. Y tal vez haya personas que se digan ser cristianas, pero tienen mal testimonio y tú lo sabes. No te guíes por sus dichos, sino por sus obras. Pero hoy dile, Señor, quiero regresar al camino.